Vamos a contar una historia que tiene su gracia, ¿eh? Están involucrados el rey Luis XII, César Borgia y otros macanudos. Así que ubiquémonos a fines del siglo XV. El rey de Francia era entonces Luis XII. Estaba casado con la reina Juana, a la que quería repudiar, porque no le había dado hijos, pero más que nada porque era un poco fea, tenía problemas físicos, pobre Juana, y fue víctima de enormes injusticias. El rey en realidad quería casarse con Ana de Bretaña, a la que realmente amaba. Entonces, el proceso de anulación del matrimonio tuvo lugar y fue muy desagradable. Estuvo, por ejemplo, signado por la conducta de unos jueces, que eran todos cercanos al rey, que certificaron una enorme serie de falsedades que humillaban a Juana. Se le reprochó, por ejemplo, no haber consumado su matrimonio, lo cual era mentira. Ella, con toda prolijidad, se defendió, indicando los lugares en los cuales el rey se había mostrado tierno con ella, e incluso el número de sus uniones. 6 veces en Liniers, 3 veces en Lusignan, 3 en Orleans, 1 en Nantes y 4 en Amboise. Las tenía contadas. Pero no hubo caso. El rey, con la frente perlada de sudor, extendía la mano sobre el Evangelio y juraba que su esposa nunca había sido su mujer. Finalmente, el 17 de diciembre de 1448, se anunció la anulación del matrimonio. Juana se retiró a un convento, donde murió a los 40 años en 1505. Luis XII no esperó ni siquiera la información pública de la anulación para escribir a Ana de Bretaña, que ya era libre y que podían casarse. Sin embargo, le faltaba una dispensa, ya que eran primos. Todo dependía de Roma. El Papa, Alejandro Borgia, debía dar permiso para ese casamiento y empezaron a negociar. En recompensa por la ayuda que el Papa pudiera prestarle, Luis le prometió a Alejandro intervención para conseguirle novia a su hijo, César Borgia, a uno de sus hijos, ¿no? Y entregó además al Papa el ducado de Valentinois. Alejandro VI se entusiasmó mucho, el Papa Borgia, ¿no? Y entregó la dispensa para que el rey pudiera casarse con Ana de Bretaña. Y el rey se apuró, se casó más rápido que ligero. Su boda tuvo lugar en la mayor intimidad, en una capilla. Después los esposos se dirigieron a Amboise y el rey Luis, para cumplir con su promesa, empezó a buscarle una novia a César Borgia, que ya estaba en Francia. Se constituyó en Francia para ver qué novia le encajaba. Durante un banquete, en marzo de 1499, Luis puso a César Borgia ante Carlota de Aragón. La idea no disgustó a César, que de ese modo se hacía prácticamente dueño de Nápoles. La Casa de Aragón dominaba Nápoles, desde hacía no tanto, pero lo dominaba. Bien. Pero salió todo mal. Carlota parece que gustó de otro tipo y no le dio bolilla a César. Algunos dicen que huyó aterrorizada ante la posibilidad de unirse a un Borgia, porque ya en aquel entonces tenían tanta mala fama como ahora. Luis XII propuso entonces unir a César a su sobrina, la hija de Jean d'Artois, pero la muchacha también lo rechazó. Y el Papa empezó a preocuparse al ver que su hijo corría el riesgo de convertirse en el hazmerreír de la nobleza europea, y entonces amenazó al rey de Francia con quitarle la dispensa del casorio y anular el matrimonio. Al final Luis pudo encontrar a una, que se llamaba Carlota también, y era la hija de Alain d'Albret, que acá dice duque de Guyena y parece que investigaciones que uno mismo ha realizado no conducen a mucho, pero el apellido Albret está relacionado, me parece a mí, aquí toco de oído, con la región de Navarra. El rey, la reina de Navarra, Juana de Navarra, era Juana de Albret, y era la mamá del rey, del que después fue rey de Francia, Enrique IV, el primero de los Borbones. Así que era un apellido ilustre y real en Navarra. Quiere decir que tenía su importancia esta chica. Era hermosa, era inteligente, era dama de honor de la reina Ana de Bretaña, y Alain d'Albret pidió para entregarla mucha guita, pidió guita. Y entonces las negociaciones se dificultaron.
Para facilitar la conclusión del matrimonio, además de plata, César debió ceder aquel ducado de Valentinois a su esposa. También hizo que nombraran a un hermano de Carlota cardenal, o sea que tuvo que poner de todo. Finalmente, el 10 de mayo de 1499, se firmó el contrato de matrimonio entre César Borgia y Carlota d'Albret en presencia del rey Luis XII de Francia. Fueron testigos, fieles servidores de César, Agapito Gerardi y Ramiro de Lorca. Esa firma implicó también la solidaridad bélica entre Francia y Roma, ya que en aquel entonces el Papa tenía poder secular, tenía territorios, tenía ejército, etc. Muy bien, pero el casorio fue un poquitito accidentado y estuvo a punto de quebrarse esta alianza. Cesare hizo a su padre, el Papa, el relato de su noche de bodas en una carta en la que se jactó de haber hecho 8 viajes. Pero Cesare mentía. Hizo viajes, pero no en ese sentido. Las crónicas cuentan que César, temiendo alguna dificultad, había pedido al boticario algunas píldoras afrodisíacas para asegurarse una buena noche. Pero según cuenta la historia, en lugar de darle lo que le pedía, el boticario, por malicia o por error, le encajó unas píldoras laxantes que por desgracia fueron muy eficaces. Y así César anduvo toda la noche yendo al retrete, según consignaron las damas de compañía a la mañana. En cualquier caso, Carlota no le dio importancia a aquel incidente y el casamiento se consumó a la siguiente jornada. Luis XII suspiró aliviado y quedó muy satisfecho por haber concretado aquella unión. Luego escribió al Papa para felicitarlo por las proezas amorosas de su hijo. Es extraordinaria esa carta de felicitación. El rey de Francia felicita al Papa por las proezas sexuales de su hijo. Extraordinario. Hubo un cruce de regalos. Por algunos años César fue el aliado predilecto del rey francés, pero después no. Es decir, fueron felices por un tiempo, no para siempre. Dedicamos esta infidencia de alcoba a la pobre Juana, aquella que estuvo casada con Luis XII y que fue repudiada. Y también al boticario que se equivocó al darle medicamentos a Césare. Fuimos a la discoteca a solicitar un disco adecuado. No hay, pero cuando le dijimos que Césare había hecho 8 viajes, el discotecario exclamó mentiras. Y uniendo la acción a la palabra, sacó de la discoteca la canción que se llama Mentiras, una canción criolla que cantará don Carlos Gardel. Adelante.